Queridos hermanos, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Nosotros vemos en Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre disfrutaba de la presencia y comunión con Dios. En Génesis capítulo 3 vemos que debido a la desobediencia del hombre, éste muere espiritualmente y pierde esos beneficios que gozaba con los cuales Dios lo había creado, que es disfrutar de la presencia y comunión con Dios. Luego de la caída del hombre, esa comunión con Dios fue rota, fue hecho un abismo, una pared debido a nuestro pecado. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 3, vemos un contraste totalmente marcado entre lo que representaba la presencia de Dios antes de la caída y después de la caída. Antes de la caída, la presencia de Dios era razón de gozo, razón de disfrute. Pero luego de la caída, la presencia de Dios genera que el hombre se esconda de Dios. Hay vergüenza. De ahí en adelante es por eso que la verdad que se presenta en los Salmos y que el apóstol Pablo repite diciendo de que no hay quien busque a Dios, es una realidad en todo ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre se esconde de Dios, porque ha caído. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, queridos hermanos. El segundo Adán, que mediante la obra redentora hace nueva criatura a todo aquel que cree. Y nos ha dado la imagen de su Hijo. Nos ha dado la imagen de Cristo. Y con ello nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, haciéndonos sentar en lugares celestiales. En él, Efesios capítulo 1. Y ahora, queridos hermanos, podemos entrar libremente al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, uno de los mayores beneficios de la redención es la oración. Y es que la oración, queridos hermanos, es un regalo, un privilegio que solo le pertenece y que solo disfrutan los hijos de Dios. La oración es algo que solamente disfrutan los hijos de Dios. La Escritura dice, Juan capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nosotros hemos sido revestidos por la justicia de Cristo y es por eso que Dios nos oye. Proverbios 15, 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Hermanos, la Escritura es firme cuando dice de que la oración que Dios oye es la oración de los justos, la oración de sus hijos. Es por eso que decimos que la oración es un regalo, un privilegio que solo pertenece a los hijos de Dios. Vamos a ver en esta oportunidad, queridos hermanos, el tema de la oración como un medio de gracia, como aquel regalo que Dios nos ha dado. Y vamos a verlo a la luz del pasaje que tuvimos la lectura el día de hoy, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 8. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana a la luz de esos versículos. Punto número 1. La oración es una prioridad en los creyentes. Número 2. La oración que es buena y agradable delante del Señor. Y número 3. La oración requiere buena relación con Dios y los hombres. Vamos a iniciar el tema, queridos hermanos. Dice nuestro primer punto, la oración una prioridad a los creyentes. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, empieza el apóstol Pablo diciendo, exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo instruyendo sobre cómo debía conducirse en la iglesia. Y cuando nosotros vamos viendo desde el capítulo 1, el apóstol Pablo va dando instrucciones específicas a Timoteo de qué hacer en la iglesia, cómo manejarse, cómo llevar a cabo el orden en la iglesia. Y cuando llega al capítulo 2, es interesante que el apóstol Pablo empieza con esta frase diciendo, exhorto ante todo. La palabra exhortar significa alentar, amonestar, y en el contexto utilizado acá significa exigir. Pablo está dando una exigencia importante. Ante todo, principalmente, por sobre las demás cosas. Entonces la exigencia que Pablo va a dar es una exigencia de suma importancia. El apóstol Pablo usa esta frase como un papel, mostrando el papel importante y prioritario de la oración. La oración es una prioridad. Y queridos hermanos, la oración no es una opción para los creyentes. En la exhortación que Pablo está dando, no la da como una sugerencia. No está diciendo, si ustedes quieren, oren. Si ustedes gustan, si ustedes sienten el deseo de hacerlo. Pablo está dando una orden, un mandato, diciendo, exhorto ante todo a que se haga esto. Entonces, queridos hermanos, entramos a nuestro primer inciso de este punto. La oración es una prioridad porque es un mandato. La oración es una prioridad en la vida del creyente porque es un mandato. Encontramos pasajes como 1 Tesalonicenses 5, 17, 18, que nos dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios, orad sin cesar. Efesios capítulo 6, verso 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo. La oración es un mandato que vemos a lo largo de la Escritura, que el creyente debe orar en todo tiempo, debe orar. No es concebible la idea, hermanos, de un cristiano que no ora. Así como habíamos estudiado que es imposible hacernos la idea de un cristiano que no lea, que no estudie la Biblia, que no estudie la Escritura, es imposible hacernos la idea de un creyente que no tenga un tiempo de oración, que no ore. Hermanos, la oración tiene un papel importante, un papel primordial en la vida de los creyentes. Nuestra comunión con Dios, queridos hermanos, se basa y se refleja en nuestro tiempo de lectura de la palabra y en nuestro tiempo de oración. ¿Tú quieres saber verdaderamente cómo está tu comunión con Dios? Simplemente tienes que hacer una evaluación de cómo está tu tiempo de lectura y estudio de la palabra y tu tiempo de oración. ¿Cómo puedes decir tener una comunión con alguien con quien no conversas? Con quien no disfrutas tener un tiempo. Bueno, la oración es eso, queridos hermanos. La oración es hablar con Dios. Y ese es un privilegio que disfrutamos los hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, la oración debe ser una prioridad en tu vida porque es un mandato. Y si tú no oras, no solamente te pierdes del privilegio de orar, sino que estás desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Tú sabes que orar es bueno? Sí. La pregunta es, ¿oras? ¿Oras? ¿Cuándo ha sido la última vez que has orado? Si te cuesta recordar cuál ha sido la última vez que has orado, es probablemente porque no oras mucho. Es porque no eres una persona de oración. Y si no estás orando, estás desobedeciendo a Dios. Debe ser una prioridad en tu vida la oración. Queridos hermanos, ¿cómo nosotros reflejamos de que la oración es una prioridad en nuestra vida? Es cuando la oración está dentro de aquellas cosas en las cuales nos ocupamos en el día. ¿Qué cosas
forman parte de nuestra prioridad. Son aquellas cosas a las cuales le apartamos y le dedicamos tiempo. Si la oración tú no le dedicas tiempo, no está dentro de tu cronograma de actividades, es porque no es importante para ti. Y déjame decirte que estás pecando porque estás desobedeciendo a Dios. Este pasaje, si bien nos muestra directrices aplicadas a la oración privada, a la oración personal, el contexto en el cual nosotros leemos esta carta nos sugiere que esta exhortación que da Pablo a Timoteo también está referida al contexto colectivo de la iglesia, a la oración colectiva. No solamente el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo de que los creyentes de forma personal deben orar, que es algo prioritario, sino de que la oración debe ser una prioridad como iglesia. En la Escritura vamos a encontrar esos dos aspectos de la oración privada y la oración congregacional. Así como veíamos con respecto a la palabra del Señor de que debemos estar expuestos a la palabra del Señor de forma privada y en la congregación mediante la predicación de la palabra, en la oración también tenemos que desarrollar nuestra vida de oración en estos dos contextos, en nuestra oración privada y en oración congregacional. Un creyente necesita orar de forma personal y necesita orar con la iglesia. La iglesia necesita orar como iglesia. Y ahí entramos a nuestro inciso B, la oración privada y la oración congregacional son necesarias. Tenemos instrucciones en la Escritura que nos muestran la importancia de ambas. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 6 nos habla de la oración en lo secreto. Aquella oración en privado a Dios. Mateo 6, versículo 6 dice, vamos a leer desde el versículo 5 para ver el contexto en el cual Jesús dice esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, en la Escritura abundan los ejemplos de la oración privada. Esa oración íntima con Dios. Esa oración llevada al aspecto personal de nuestra comunión con Dios. Es algo que todo creyente debe cultivar, que todo creyente necesita desarrollar. La oración personal. Pero también en la Escritura encontramos, queridos hermanos, la oración congregacional. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18 les dice a sus discípulos, Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, reunirnos, congregarnos, unificar los motivos para orar es algo bíblico. Y lo vemos también en la práctica de la iglesia. En Hechos capítulo 1, luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que vemos que estaban haciendo los discípulos era orar. Hechos capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban. Era algo que hacían constantemente. Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Hermanos, la oración privada es algo que debe cultivar el creyente. Pero la oración congregacional es una práctica, hermanos, que también debe ser cuidada y hecha constantemente. Debemos perseverar en la oración unánimes. La oración privada y la oración congregacional. Es una práctica necesaria, ambas. Hermanos, no podemos separarlas. Es algo que se complementa. Tú no puedes decir, yo oro en casa, pero no me gusta orar con los hermanos. Hermanos, ¿para qué propósito tenía la oración congregacional? Dice que perseveraban unánimes. Unánimes. Contribuía a la unidad de la iglesia. Hermanos, la oración debe ser algo prioritario en tu vida y en la iglesia. Necesitamos orar. ¿Por qué? Inciso C. Porque la oración es una prioridad porque por ella glorificamos a Dios. Hermanos, al igual que todas las cosas que Dios hace, al igual que todas las cosas que Dios nos manda a hacer, tiene un propósito, según Romanos capítulo 11, verso 36, que es para su gloria. Hermanos, hermanas, nosotros oramos para la gloria de Dios. Dios se glorifica por medio de la oración. Tenemos algunos ejemplos. Juan capítulo 14, versículos 13 al 14. Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y escuchen, ¿por qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amado hermano, hermana, por medio de nuestra oración, Dios es glorificado. Dios es glorificado, querido hermano. Tenemos un ejemplo que nos da el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. ¿De qué forma Dios se glorifica por medio de la oración? O Dios es glorificado por medio de la oración. 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 11. Pablo está hablando sobre algunas aflicciones que le tocó atravesar y dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Versículo 11, escuchen. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo menciona de que los creyentes en Corintio habían cooperado a esa maravillosa acción, a esa obra que Dios había hecho. ¿Cómo cooperaron los creyentes? Por medio de la oración. Y escuchen el propósito que el apóstol Pablo presenta. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Muchos oraron por nosotros y Dios respondió en su misericordia para que esos muchos que oraron den gracias y glorifiquen a Dios. Hermanos, la oración glorifica a Dios. Dios es glorificado por medio de la oración. Debemos orar porque por ella glorificamos a Dios. Y debemos orar, queridos hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo.
de ser un hombre de oración. Cristo, el Todopoderoso, el autosuficiente, oraba constantemente al Padre. Vemos a Cristo orando antes de coger a sus discípulos. Dice que estuvo toda la noche orando y luego llamó a sus discípulos, a los 12. Y vemos a Cristo orando antes de ir a la cruz. Orando en el huerto de Getsemaní, clamando al Padre antes de ir a la cruz. ¿Cuánto más nosotros, queridos hermanos? Personas débiles, pecadores, imperfectos, necesitamos ir en oración. Queridos hermanos, la oración es una prioridad porque dependemos enteramente de Dios. Si tú, hermano, no oras, es porque consideras que tú eres autosuficiente. La oración es una muestra de dependencia de Dios. Cuando un creyente ora, es porque considera que depende enteramente de Dios. Cuando la iglesia ora, es porque considera que depende completamente de Dios. ¿En quién dependes? ¿En dónde está puesta tu confianza? En tu caminar diario. ¿Confías en ti mismo? Si tú no oras, hermano o hermana, es porque confías en ti mismo. Confiemos en Dios. Que nuestra dependencia... Es increíble esos pasajes que leíamos anteriormente con respecto a versículo 9 de este pasaje de 1 Corintios. Dice que Pablo dice, tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Eso es lo que produce una vida de oración. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades. ¿Te crees tan capaz? ¿Te crees tan suficiente para hacer todas las cosas? Entonces eso se va a reflejar en tu vida de oración. Pero si en verdad confiamos en Dios, es porque confiamos en que Él es el único en el cual dependemos. Somos dependientes, hermanos, y nuestra vida de oración debe reflejar esa dependencia nuestra. Entonces, primer punto, la oración es una prioridad. Es una prioridad para el creyente y debe ser una prioridad para la iglesia. Debe ser una prioridad. Dentro de paréntesis, dentro de poco, hermanos, vamos a tener nuestro tiempo de oración como iglesia. Vamos a tener una reunión de oración porque necesitamos orar como iglesia. Es necesario. Entramos a nuestro segundo punto. La oración que es buena y agradable delante del Señor. Y damos lectura. 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 7. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. La oración que es buena y agradable delante del Señor. El apóstol Pablo no solo nos dice que orar debe ser una prioridad. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Sino que desde el versículo 2 en adelante él va a mencionar distintas cosas por las cuales debemos orar. Y él dice que oremos por las autoridades, oremos por salvación.
porque es el deseo, es el corazón de Dios salvar. Entonces, queridos hermanos, en este pasaje encontramos que hay oraciones que son agradables delante del Señor e implícitamente hay oraciones que no son agradables delante del Señor. Aquí el apóstol Pablo menciona estas cosas y dice, esto es bueno y es agradable delante del Señor. Orar por esto es bueno y agradable delante del Señor. No significa que únicamente las cosas que menciona Pablo son las cosas por las que debemos orar en este pasaje. Pero sí nos muestra, queridos hermanos, que a lo largo de la Escritura, la palabra de Dios nos muestra específicamente por qué cosas debemos orar, cómo debemos orar. Y eso es nuestro primer inciso. La oración que es buena y agradable delante del Señor es la oración que es conforme a la Escritura. ¿Tú quieres que tu oración sea buena y quieres orar una oración agradable delante del Señor? Debes orar conforme a la Escritura. En la palabra del Señor encontramos varios pasajes como este, mostrándonos por qué cosas debemos orar. Muchos. Por ejemplo, este pasaje nos dice que debemos orar por las autoridades, debemos orar por salvación, y otros pasajes nos muestran también cosas similares. Mateo capítulo 5, versículo 44 nos dice orar por los que nos persiguen. Lucas capítulo 10, verso 2 nos dice que debemos orar por la obra misionera. Mateo 26, 41 nos dice que debemos orar en contra de la tentación. Santiago 5, 16 debemos orar por la salud. Colosenses 4, 2 nos dice que debemos orar por agradecimiento. Los salmos, queridos hermanos, los salmos son un ejemplo de cómo debemos orar. En los salmos encontramos ejemplos de que debemos orar confesando nuestro pecado, debemos orar alabando a Dios, debemos orar en peticiones y debemos orar en agradecimiento. Hermano, la Escritura nos revela por qué y cómo debemos orar. ¿Por qué es importante, queridos hermanos, orar conforme a la Escritura? Nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y por qué es importante aprender a orar? ¿Por qué? Hermano, es importante aprender a orar porque Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Decíamos al principio de este punto de que hay oraciones que son buenas y agradables delante del Señor. Pero hay oraciones, queridos hermanos, que no son buenas y que no son agradables delante del Señor. Y es lo que dice el escritor de Santiago, que muchas veces nosotros oramos y pedimos y no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. ¿Y qué dice la Escritura de cómo debe ser nuestra oración? Primera Juan 5:14 nos dice que debemos orar conforme a su voluntad. ¿Qué significa orar conforme a su voluntad? Que debemos orar conforme a la Escritura, que está revelada la voluntad de Dios. ¿Tú quieres orar conforme a la voluntad y tener la seguridad de que Dios oye tu oración? Debes orar conforme a la Escritura. ¿Te das cuenta, querido hermano, que por eso decíamos de que la palabra del Señor y la oración son dos cosas que no se separan? Es importante que nuestras oraciones estén alineadas a la verdad bíblica. Debemos orar bíblicamente. Hermanos, así como una persona puede predicar herejía, es decir, cosas no bíblicas, así como hay el peligro de cantar alabanzas herejía que no son bíblicas, también hay el peligro de orar herejía, de orar cosas que no son bíblicas. Por eso, amado hermano, hermana, nuestras oraciones deben estar alineadas, deben estar guiadas y deben ser hechas conforme a la verdad de la Escritura. Deben ser hechas conforme a la verdad de la Escritura. Hermanos, oremos conforme a la Escritura. Hagamos un uso correcto de este maravilloso medio de gracia,
la oración. Oremos. Entonces nuestro punto dice que la oración que es buena y agradable del Señor es aquella oración que es conforme a la Escritura, pero también la oración que es buena y agradable delante del Señor es la oración que es hecha por medio de Cristo. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es interesante que Pablo, en este contexto que está hablando de la oración, introduzca este versículo de Cristo como mediador. Y es que la labor sacerdotal de Cristo como el intercesor, como aquel que media nuestra relación con Dios, es el fundamento de nuestra oración. Nosotros podemos acercarnos en oración al Padre únicamente porque tenemos a Cristo como mediador. En el Antiguo Testamento el sacerdote era aquel que hablaba a Dios de parte del pueblo. Era quien cumplía una labor de representante del pueblo ante Dios. Queridos hermanos, el apóstol Pablo está haciendo un énfasis tajante. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay una sola persona por la cual llegamos al Padre. Hay un solo representante, nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, hermana, no llegamos a Dios por medio de ángeles. No llegamos a Dios por medio de los santos. No llegamos a Dios por medio de vírgenes. No. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y es por eso, queridos hermanos, que nuestra oración debe ser hecha en su nombre. Al decir de que nosotros tenemos como mediador a nuestro Señor Jesucristo, está hablando de que cuando nosotros oramos, oramos en su nombre, en el nombre de Cristo. ¿No se ha preguntado por qué cuando oramos siempre decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y no solamente es una frase, queridos hermanos, sino que es la realidad de nuestra oración. Cuando nosotros oramos al Padre, oramos en el nombre de Cristo, porque Él es nuestro mediador. Él es el medio, Él es aquello por lo cual nosotros podemos llegar al Padre. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? ¿Qué significa cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús? Simplemente porque mencionamos la frase en el nombre de Cristo es que ya estoy orando en su nombre. ¿Qué significa? Quiero que vamos a leer el versículo que habíamos visto en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Cristo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vuelve a repetir, versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Queridos hermanos, la oración que es agradable y delante del Señor, es la oración que es hecha en el nombre de Cristo. Hay un ejemplo, queridos hermanos, que esta semana cuando estaba preparando el mensaje, me enseñó mucho, me impactó, conmovió mi corazón de qué significa orar en el nombre de Cristo. Quiero que vayamos a Filemón, a la carta que escribe Pablo a Filemón. Filemón. Y es una carta tan pequeña, queridos hermanos. Y hay un problema específico en el cual Pablo está escribiendo a Filemón. Pablo está escribiendo a esta persona, a este hermano llamado Filemón, para interceder por Onésimo. Onésimo es una persona que Pablo conoció en la cárcel, al cual le predicó el evangelio y éste creyó. Onésimo
antes había sido siervo de Filemón. Y al parecer Onésimo le causó mucho daño a Filemón. Pero ahora Onésimo creyó en Cristo Jesús. Y Pablo está enviando a Onésimo a Filemón nuevamente. Y Pablo escribe esta carta a Filemón anunciándole aquello. Y quiero que leamos desde el versículo 15 en adelante lo que dice. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y escuchen la intercesión de Pablo por Onésimo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré. Para no decirte que aún tú mismo te me debes a ti también. Querido hermano, ¿qué fue lo que me llamó la atención de esta intercesión de Pablo por Onésimo? Pablo, cuando envía a Onésimo, le dice a Filemón, versículo 17, que cuando llegue Onésimo lo reciba como a mí mismo. Pablo le estaba diciendo a Filemón, cuando Onésimo llegue, recíbelo como si fuese yo, como si fuese Pablo. Querido hermano, eso es hacer algo en nombre de alguien. Onésimo iba a ir en nombre de Pablo. Y Filemón iba a recibir a Onésimo como si fuese Pablo. Hermano, eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros por medio de Cristo. Cuando nosotros vamos en el nombre de Cristo, el Padre nos recibe como si fuésemos su Hijo Jesús. Él nos recibe como si fuésemos su Hijo Jesús. Eso es orar en su nombre. Es que el Padre recibe nuestra oración porque es como si fuese hecha por Cristo. Esa es la labor de nuestro mediador. Y amado hermano, hermana, Él es el único mediador por el cual llegamos al Padre. Oramos en su nombre. Entonces, la oración que es agradable delante del Señor es la oración que es conforme a la Escritura. Cuando oramos conforme a la verdad de la palabra del Señor. Cuando oramos por aquellas cosas que la palabra del Señor nos dice que oremos. Pero también la oración que es agradable del Señor es aquella oración que es hecha por medio de Cristo. Es aquella oración en la cual oramos en su nombre. Y entramos a nuestro último punto. La oración en buena relación con Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Queridos hermanos, uno de los más grandes, si no el más grande beneficio que tenemos, queridos hermanos, de la redención, es que el Espíritu de Dios vino a morar en los creyentes. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios dice de que hemos sido, 2 Corintios capítulo 6, verso 16, dice que hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento la oración, tenía un contexto particular en el templo. El templo era el lugar de adoración. El templo era el lugar donde se oraba, se adoraba a Dios. Esto que está diciendo el apóstol Pablo, quiero pues que los hombres
oren en todo lugar, nos está hablando de esta gran verdad de que podemos orar en todo lugar porque Dios está en medio nuestro. Dios ha puesto su Espíritu en ti. Y es por eso que no necesitamos de un lugar específico, de un ambiente específico para orar. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu. Porque Dios mora por medio de su Espíritu en nosotros. Podemos orar. Tenemos el llamado a orar en todo lugar. Porque hemos sido hechos templo del Espíritu. Pero también esto nos habla de que la oración es algo que se debe hacer siempre. Es algo que se debe hacer en todo tiempo y en todo lugar. No existe la excusa de que no hay tiempo para orar porque puedes orar en todo tiempo y en todo lugar. ¿Oras, hermano? Cuando vas de camino a tu trabajo, cuando estás haciendo tus quehaceres, cuando estás en el trabajo, ¿oras? Tenemos ese gran privilegio de orar en todo lugar. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Bien, Pablo da dos requerimientos importantes para la oración. Que la oración sea levantando manos santas y sin ira ni contienda. Inciso A, levantando manos santas. Pablo usa esta frase, queridos hermanos, en contraste a una práctica judía que realizaban el llamado el lavamiento de las manos. Los judíos, según su tradición, dieron una importancia al lavamiento de las manos. Decían que las personas se podían contaminar, que las personas se podían volver inmundas por el hecho de comer con las manos sucias. Lucas capítulo 11 nos muestra un poquito el ejemplo de esto. Lucas capítulo 11, versículo 37 al 39. Dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Un fariseo invita a nuestro Señor Jesucristo a comer con él. Y entrando Jesús en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Entonces, queridos hermanos, los fariseos tenían esta práctica del lavamiento de las manos y ellos llamaban inmundo, contaminado a todo aquel que no se lavaba las manos. Y Cristo les exhorta, incluso en los pasajes paralelos en los otros evangelios, vemos que Cristo les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados, que se ven muy lindos por fuera, pero adentro están llenos de huesos muertos. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo cuando dice que nuestras oraciones tienen que ser hechas levantando manos santas? Nos habla de que nuestras oraciones no deben ser simplemente una apariencia, como el tema de los fariseos, hipócritas, que lavaban lo exterior, que se preocupaban por verse bien por afuera, sino que manos santas habla de acercarnos a Dios en oración en una buena conciencia, con una buena comunión con Dios, sin tener pecados ocultos y sin confesar. Queridos hermanos, cuando hay pecados sin confesar en nuestra vida, es algo que interrumpe nuestra comunión con Dios y por lo tanto interrumpe nuestras oraciones. Y esto es algo en lo cual tenemos que
prestar mucho cuidado, hermano, porque continuamente estamos pecando. Estamos pecando. Cuidado que estés orando y tus oraciones no sean escuchadas por Dios, porque no estás en constante confesión. Debemos preocuparnos, estar limpiando constantemente, siendo limpiados por Dios constantemente lo de adentro del vaso. Primera Juan capítulo 5, versículo 9. Primera Juan capítulo 1. Primera Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque es importante, querido hermano, que nuestras oraciones sean levantando manos santas. Es decir, oraciones en buena comunión con Dios. Porque si decimos que tenemos comunión con Él, no podemos estar andando en tinieblas. Hermano, si tú estás viviendo en pecado, si tú estás viviendo en prácticas dañinas para tu vida, que no te sorprenda la realidad de que tu oración no esté siendo escuchada por Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Verso 8. El apóstol Juan hace un equilibrio. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Hermano, entonces decimos, ¿cómo podemos orar si todo el tiempo estamos pecando? El versículo 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Cómo mantenernos en una conciencia limpia? ¿Cómo mantenernos en una buena comunión con Dios? Confesando nuestros pecados. No pierdas tiempo en confesar tu pecado. ¿Pecaste ahora? Reconcíliate ahora. No puedes estar tiempo separado de la comunión con Dios. Necesitas hacerlo. Tenemos la invitación. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de nuestra maldad. Inciso B. Levantando manos santas y sin ira ni contienda. No solamente nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios es importante para acercarnos en oración a Él, sino que, queridos hermanos, la relación con las demás personas también es muy importante. Sin ira, sin enojo, sin contienda, pleito. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que las oraciones, cuando uno va a orar, cuando la iglesia va a orar, tiene que estar seguro de que no hay enojo y no hay pleito. Esa es una oración agradable delante del Señor. La oración sin ira ni contienda. La Escritura nos muestra cómo la relación con los demás puede ser un estorbo a nuestras oraciones. Primera Pedro capítulo 3, verso 7 nos muestra el estorbo que puede generar en nuestras oraciones la relación en el hogar. Primera Pedro capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces pensamos que nuestras relaciones con las demás personas no importan. Pero sí, querido hermano, si tú estás enemistado en el hogar con tu esposo, esposa, con tu hijo, tu hija, va a haber un estorbo.
Va a haber un estorbo en tu oración. Cuidemos en estar en buena relación en la familia. En la familia. Quizás tú tienes buenas intenciones de hacer las cosas y decir voy a ir en oración. Pero no estás cuidando tus relaciones. No estás cuidando estar en paz en el hogar. Pero también con las demás personas. Mateo capítulo 5, versículos 22 y 24. Mateo 5, 22 y 24, nuestro Señor les dice: por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos acercarnos a Dios en oración si estamos enemistados con alguien. Y dice, deja ahí tu ofrenda. Ve y reconcíliate y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo estás, querido hermano o hermana, en tu relación con las demás personas? Cuidemos, hermano, que nuestras oraciones lleguen sin estorbo. Hermanos, la oración es un privilegio. La oración es un regalo que Dios nos ha dado. Y muchos cristianos no hacemos uso de ese regalo que Dios nos ha dado. Debemos orar. Debemos orar. Aplicaciones en esta mañana. Primero, la oración debe ser una prioridad en tu vida. En tu lista de quehaceres y responsabilidades debe estar la oración. Te pregunto, ¿tienes un tiempo para orar? ¿Tienes un tiempo para orar? Si tenemos la invitación de orar en todo tiempo y en todo lugar, no tienes excusa para decir no tengo tiempo. Debes tener tiempo para orar. Debes tener tiempo para orar. No descuidemos nuestra oración en privado, nuestra oración personal. Pero tampoco, hermanos, descuidemos nuestra oración congregacional. La iglesia debe reunirse a orar. Debemos reunirnos para orar. Debemos orar conforme a la Escritura. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en su nombre. Y es en su nombre que el Padre nos recibe como si fuésemos Él mismo. Y esto es bueno y agradable delante de Dios. Procuremos orar teniendo una buena conciencia con Dios y con los hombres. Procuremos orar teniendo una buena relación con Dios y con los hombres. La oración es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos ha dado. Es algo que Dios nos ha provisto. No es algo que nos hemos ganado. No es algo que nos merezcamos, sino que es un privilegio y es un regalo. Hermano, hagamos un uso correcto de la oración. Hagamos un uso correcto de la oración. Hagamos uso de la oración. Oremos para terminar.